Antorcha de la Verdad con nuestros hermanos Carlos García y Silvio Bendiciones. Pérez. Muy buenas noches, hermanos. Adelante con el programa Antorcha de la Verdad. Amén, amén. Siempre, bueno, buenas noches, Silvio. Buenas noches, Buenas pastora. noches. Siempre agradeciendo a Radio y Televisión 7 Estrellas de David por la oportunidad que tenemos de poder estar en nuestro programa Antorcha de la Verdad. E igualmente agradeciendo a Torre Fuerte de Oración por este espacio que nosotros tenemos acá para poder hablar de temas que tienen alguna repercusión en la actualidad, pero también se habla de temas pasados para tratar de darles una aplicación en la actualidad, qué es lo que viene a futuro. Y el día de hoy habíamos estado hablando de muchos elementos de profecía, de los últimos tiempos, de las cosas que vienen, pero en esta noche vamos a hablar de un tema un poco más de la vida práctica, Silvia, de el día a día del cristiano principalmente, y tiene que ver con un tema que ya te había pasado en los últimos días. Bueno, antes de eso, no sé cómo pasaste la semana, si la pasaste bien, si la pasaste sin ningún percance. Hola, hola, bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Hemos Qué estado bueno. tranquilos, trabajando y estudiando. Qué bueno, Silvia. Igual yo, estudiando. Pero bueno, ya hablando directamente del tema, antes de que entremos de lleno, Silvio, quisiera leer un poco de las Sagradas Escrituras, un fragmento de la misma. Está en Deuteronomio 28, capítulo 28, del versículo del 1 al 6. En el tema de la obediencia y la desobediencia vamos a leer dos fragmentos. Ahorita vamos a iniciar con el tema de la obediencia. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 6. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y exponer por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará, porque sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Ahora bien, creo que es oportuno también hablar quería hacerlo por partes, pero considero que es mejor que lo digamos de corrido. La otro fragmento que quería comentar, Silvio. Dice Deuteronomio 28, versículo 15 al 19. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Estas palabras, Silvio, que nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es uno de los primeros libros que están en las Sagradas Escrituras, más específicamente en el Viejo Testamento. Cuando este libro, el periodo que ese libro está relatando, tiene que ver con el proceso que llevó el pueblo de Israel posterior a la salida de Egipto. Nosotros sabemos, por ejemplo, de que el pueblo de Israel estuvo un aproximado de 400 años en una dura servidumbre en Egipto, y a través pues, de la intervención de Jehová y a través pues de la dirección de Moisés, ellos salen de Egipto, los egipcios los dejan irse después de todo el tema de las plagas y cómo Dios pues los castigó.
con cada una de ellas para que así pudieran dejar salir al pueblo de Israel. Ellos salen y está en ese proceso. Está en ese proceso donde van en todo ese camino antes de llegar a la tierra de promisión, la tierra prometida. Y ese es el periodo en donde se relata los acontecimientos que están en Deuteronomio. Bueno, son Deuteronomio, Números, Levítico, etcétera. ¿Qué me puedes decir de ese tiempo, de esa época en la que se escriben esas palabras, Silvio? ¿Cómo era, cómo estaba toda la situación para Israel? Ok, bueno, excelente pregunta, excelente tema. Bueno, ya había, bueno, estamos en un periodo donde ya Israel salió de Egipto, ya llegó a Sinaí, ya recibió las tablas de la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos, the Ten Commandments en inglés. Sí. Pero obviamente los 10 mandamientos son la piedra fundamental, ¿verdad? Que Dios deja al pueblo de Israel para que guarde su palabra, que son pues prácticamente los mandamientos madre, diría yo, fundamentales para que tengan una vida bendecida. Sin embargo, en esa transición entre el desierto y la tierra prometida, porque el pueblo de Israel llega a la tierra prometida en el libro de Josué, ¿verdad? Porque Josué conquista a los 31 reyes, los vence y entran, ¿verdad? Entonces, en esa transición donde Moisés tuvo que ir con el pueblo, madurar, que el pueblo madure, se dieron muchas cosas en ese tiempo, ¿verdad? Una de las cosas que se dieron fue de que la rebelión del pueblo, mucha gente se quejó contra Dios, se quejó contra Moisés, querían volver a Egipto, otros hubieron muchos milagros, ¿verdad? Como que Dios hizo comer codornices del cielo, después el maná del cielo, agua de la roca, miles de cosas, pero también murió mucha gente porque mucha gente se rebeló totalmente contra Dios, algunos querían matar a Moisés, entonces Dios tuvo que eliminar a bastante gente, pero en medio de eso Dios estaba dando el Deuteronomio, ¿verdad? Levítico, que eran las leyes sacerdotales meramente para el pueblo, números, pero Deuteronomio se centra mucho en la obediencia que había que tener a Dios y la promesa de la obediencia y la promesa de la desobediencia, porque las dos eran promesas, ¿verdad? Recordemos que los 10 mandamientos ahí están, pero el Deuteronomio prácticamente es como el libro que te dice, a consecuencia de esto te vendrá esto. Y a consecuencia de que no haga esto, te vendrá lo otro. Es un libro de consecuencias, pienso yo. Yo le llamaría a Deuteronomio el libro de las consecuencias de obedecer la palabra de Dios o de no hacerlo. Es un libro de promesas. Entonces, hablando del Deuteronomio 28, que creo que es uno de los capítulos donde más Dios está diciendo, ¿qué va a pasar si tú sigues mi palabra? ¿Qué va a pasar si tú sigues mis mandamientos? ¿Qué va a venir en consecuencia de esto? Y también ese mismo capítulo dice lo que sucede cuando el hombre se revela contra los mandamientos de Dios y las consecuencias que vienen. Es un tiempo, vos has visto como cuando una nación se está creando. Así Para es. mí el Deuteronomio es donde se está creando la identidad hebrea no esclava, sino la hebrea libre, la identidad hebrea libre, civilizada, conquistadora, como Dios quería que tuviera la mente el ciudadano hebreo, porque era algo meramente, recordar que no era una democracia, es más, ni siquiera era un reino humano todavía, era un reino meramente espiritual, y Dios estaba formando la mentalidad de ese pueblo, que tenía que ser diferente a todas las demás naciones. Era un pueblo nómada realmente, porque estaban cruzando varias regiones, no se quedaban en un lugar fijo, en un punto fijo, era más que nada como decir los mongoles, por ejemplo, que uno siempre se imagina tribus que andan en sus pastoreos, en tierra, en tierra, en tierra, en tierra, y todavía no tenían esa estructura de un reino como lo tenían los otros países. De hecho, lo que tenían era lo que nosotros lo entenderíamos como jueces, personas que juzgaban. Exactamente. Y es interesante algo, sí, con ello.
Israel era un pueblo nómada, pero era muy, pero muy famoso. Es decir, te doy un ejemplo. Hay naciones que fueran cautivas y esclavas, pero nadie hablaba de ellas, simplemente eran naciones esclavas. En el caso de Israel no, porque Israel al salir de Egipto y el mundo antiguo vio el poder de Dios en vivo y a todo color. Es decir, hoy en día nosotros no hemos visto una columna de fuego bajar del cielo, quedarse ahí, las aguas abiertas, pero esas civilizaciones vieron eso y los hebreos vieron eso. Entonces, imagínate un pueblo esclavo que está esclavo en el imperio más grande de ese tiempo y los terminan venciendo con su Dios todopoderoso que abrió el mar, ahogó a egipcio, mató a Faraón. Es decir, era una cosa de cuento, era una cosa épica, una cosa para contar. Entonces, a pesar de que los hebreos eran nómadas, venían de la esclavitud, iban saliendo de la esclavitud de un pueblo en el desierto, todas las naciones alrededor sabían de la historia y de los rumores que viajaban sobre el Dios de los hebreos y un pueblo que prácticamente tenía un Dios sagrado, sumamente más poderoso a cualquier cosa. Entonces, era un pueblo muy famoso y al tener esa exclusividad este pueblo, Dios estaba tratando de hacerle ver cómo se iba a manejar Israel teniendo al Dios verdadero, porque todas las otras naciones tenían ídolos, hacían gritos para invocar demonios y todo, pero Israel tenía a Dios. Y eso es importante. Como hoy la iglesia tiene a Dios. La iglesia es el único pueblo en este mundo que tiene a Dios, al verdadero Dios. Ahora sí. Sí. Lo que te iba a preguntar también era que me llamaba la atención que las palabras del capítulo, el Señor las dice previo al pacto que hace con el pueblo en la tierra de Moab. Antes de hacer ese pacto, él relata ese comentario de la obediencia y la desobediencia, las consecuencias. No sé si tienes algún comentario al respecto o si lo consideras que todo ya estaba estructurado así desde mucho antes, que fuera en ese orden. Bueno, la verdad es que todo eso lo iba estructurando Dios mismo, porque recordad que era un pueblo totalmente que estaba siendo guiado totalmente por Dios, pero como un niño, como cuando un padre guía a un niño bebé que no sabe nada. Entonces, prácticamente era así, Dios le bajaba la orden a Moisés y Moisés se la comunicaba a todo el pueblo. Entonces, pienso que el Señor estaba trabajando en la mente de ellos debido a que Israel tenía cuatro siglos de ser esclavo. Entonces, la mente de ellos no estaba lista para ser una tierra de conquistadores. Es decir, imagínate una mente adormecida en la esclavitud por 400 años. Es decir, eso era una tarea muy difícil para un hombre, pero estamos hablando que es Dios. Y Dios estaba empezando a, lo que dice Romanos capítulo 12, renovando su mente, formateándola, llenándola de vida, de poder, de fe, sacando el temor, la duda, la angustia, el miedo, todo eso que trae la esclavitud, haciéndolo una nación de conquista poderosa para Dios. Entonces, sí, eso es lo que tengo que decir. Fue un tiempo de mucha reforma mental para ellos y en el camino, pues, no todos entraron. La verdad es de que los que entran de la vieja generación solo son dos señores, dos ancianos, que fueron Josué, hijo de Nun, y Caleb. Pues todos los demás fueron jóvenes los que entraron. Imagínate cuán difícil es cuando una persona se cierra a hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, como ese pueblo No, lo hizo. correcto. No, correcto. Hay que recordar también el ejemplo, por ejemplo, el episodio cuando los exploradores que van a la tierra prometida, ellos miran los pueblos, las ciudades, miran que hay guerreros de gran estatura y regresa diciendo de que no había posibilidad de conquistar esa tierra. Y los únicos que habían dicho que sí se veía perfectamente era Caleb y Josué. Yo creo que ese es un reflejo de cómo tenían ellos la mentalidad. O sea, ellos realmente, a pesar de haber visto todo lo que Dios había hecho en Egipto, todavía era un pueblo bastante incrédulo, era un pueblo bastante terco, Silvio, en ese aspecto, pues. Era una mula, literalmente era una mula Israel en ese tiempo, era Era terco. Balaam. Sí. Es más, hay una parte donde Dios les dice, porque ustedes son tercos, cerviz dura, dice, indómito.
Es más, una vez les dijo pueblo loco e ignorante, porque Dios estaba enojado porque, es decir, ellos después de haber visto tantas cosas, no creían que si Dios pudo abrir el mar, ¿cómo no iba a poder vencer gigantes, por muy gigantes que fueran ya? Entonces, sí, era un asunto de fe y, y es interesante porque muchas veces hoy en día nosotros, cristianos, somos así de tercos. Y Dios quiere cambiar nuestra mente y llevarnos a un nivel de vida más sobrenatural con Él, pero hay, muchas veces nos queremos quedar enfrascados en lo que conocemos y Dios te quiere llevar a algo que no conoces, que va a hacer de tu vida algo mucho, mucho mejor. ¿Sabes qué pasa ahí, Silvio? Aprovechando esa parte, porque sí, esta pregunta que te estoy haciendo, no creas que las hice en media hora, las analizo, las consulto también, y me hacían un comentario que ahorita viene a colación con relación a lo siguiente. Una persona puede decir, yo sé que Dios puede agarrar este mar y abrirlo, o resucitar un muerto, todo eso lo puede hacer el Señor, pero que me haga algo a mí, yo que soy una persona pecadora, una persona mala, que tales y tales errores, que soy imperfecta, que soy defectuosa, ¿por qué Dios me ayudaría a mí? Y yo creo que eso es lo que mucha gente se pregunta. O sea, ellos dicen, Dios puede hacer un milagro, pero ¿por qué me haría un milagro a mí? ¿Por qué a mí específicamente, que soy tan malo? Pues eso muchas veces la gente lo piensa para sus adentros, no lo dice afuera, pero lo piensa para sus adentros. El que piensa eso no ha entendido la gracia y el sacrificio que, te lo voy a decir así, no ha entendido lo que Cristo compró para él. No tiene identidad ni paternidad y no entiende que ahora él es un hijo. Él es un hijo de Dios literal. Es decir, Dios es responsable de esa persona, de esa alma. Y al entender de que ¿qué nos deja la gracia de Jesús? Primero que todo, dice la palabra que somos adoptados. Número uno. Número dos, dice la palabra que el amor de Dios es incondicional. Número tres, que Dios no te va a bendecir, Dios te va a bendecir si le obedeces, pero Dios ya sabe que en el camino vas a fallar. Él ya lo sabe. Sin embargo, Él va a ver tu corazón de obediencia y que Él lo hace meramente por amor. Ya, no porque nosotros lo merezcamos, nosotros sino, si nos ponemos a ver qué merecemos, merecemos el infierno. Pero Dios nos da su gracia en lo que es el amor, ¿verdad? Él nos da la gracia de Dios. ¿Estás por ahí, Carlos? No, pero dije, a veces que diga qué pasa. Me diga la gente que después y José prácticamente lograron, Con el audio. Sí, para mientras que preparas ahí un poco, pues, sí, Deuteronomio 28, ¿verdad? El Señor ha dado su palabra para bendecir al pueblo. Y Deuteronomio 28, la primera parte del capítulo habla de las bendiciones de la obediencia y la otra parte habla de las maldiciones de la desobediencia. Ahora, yo quiero explicarles algo. ¿Qué es una bendición? A mí me gusta dar un concepto muy claro, un concepto muy simple para que la gente lo entienda bien, bien, ¿verdad? ¿Qué es bendición? Porque muchas veces oímos que en la calle Dios te bendiga, te dicen. Vas a la iglesia, Dios te bendiga. Eh, Terminamos muchas veces las oraciones con bendiciones y más sobre todo la iglesia, y eso está excelente. Pero ¿qué es la bendición? ¿Qué es eso? Lo voy a decir en un concepto sencillo. La bendición es un poder sobrenatural a tu favor. Un poder, un favor sobrenatural que Dios te manda a tu favor. Es decir, es a tu favor, ese poder está a tu favor, un poder sobrenatural a tu favor. ¿Qué es la maldición? La maldición es un poder sobrenatural también que está en tu contra. Está en tu contra. Es decir, no está para bien, está para mal. La bendición es ese don espiritual que Dios manda
a sus hijos para que les vaya bien. Es decir, es cuando Él bendice tu dinero, Él bendice Él bendice tu familia, Él bendice tu vida, tu salud, tu familia, Él bendice tu dinero, Él bendice tus proyectos, Él bendice tus sueños. ¿Cómo los bendice? Él manda un don sobrenatural de Él para multiplicar, para bendecir todo lo que es tuyo, para que todas las áreas de tu vida tengan armonía, tengan prosperidad y sean plenas, haya plenitud, que en tu matrimonio haya plenitud, que haya satisfacción, haya paz, haya amor. En tu familia, toda la familia esté unida, todos estén bendecidos, no haya enfermedad, haya salud, que tu dinero sea multiplicado, que tus riquezas, tus bienes sean multiplicados. Todo esto es un don espiritual. Esas son cosas de aquí de la tierra, pero la bendición es cuando Dios pone un poder a tu favor en toda esa área. Y la maldición, todo lo inverso. Entonces, Deuteronomio trata de esto. Entonces, la primera parte de Deuteronomio es cuando dice: acontecerá que si oyeres atentamente, escuchen bien lo que dice primero, oír atentamente. La palabra de Dios en nuestra vida debe de ser una prioridad. ¿Ya está por ahí, Carlos? Gente, tuve que reiniciar el... Ok, Oh, está bien. mira, Habla. es que sí, ¿Me escuchas? No, te escucho entrecortado. La palabra de Dios. A ver. ¿me oye? Entrecortado. Ya va. Ok. La palabra de Dios en nuestra vida debe ser una prioridad. Cuando dice la palabra oír atentamente, mirar atentamente a mi palabra, es que lo tomes por prioridad lo que Él le está diciendo, porque eso te va a bendecir. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y pusieres por obra, y eso es lo siguiente, aplicar lo que la palabra de Dios dice a nuestra vida, empezar a aplicarlo. Hay cosas que no nos van a gustar, pero si obedeces a Dios, te va a bendecir. Y el punto es que tengas la bendición de Dios. Ya estás viendo bien, yo creo que ya puedes hablar. Ya se Ya, escucha. ya ahora sí. Seguí. Qué raro. Fíjate. No, no, perfecto, Silvio. Lo que te iba a comentar sobre esa parte del tema de las bendiciones, las maldiciones. Nosotros sabemos de que en los tiempos antiguos, cuando una persona se le diagnosticaba si era una persona pudiente, si era una persona próspera o era una persona que tenía este capital, se decía, esta persona tiene tantas cabezas de ganado, esta persona tiene tantas tiendas de campaña, tantos sirvientes, etcétera. Y me gusta esa parte sobre el tema de la bendición de la tierra, la bendición en el campo. Ya actualmente, en los tiempos actuales, pues, no, bueno, salvo que seamos gente ganadera, no sé, que tengamos tierras y todo, ya la bendición se actualiza más con el tema del trabajo, con el tema de la salud, estar bien con la salud, que la familia esté bien, que que todo ese tema de que te hagan un ascenso, de que la casa no tenga, no tenga fisura, que es lo que se traduce, las bendiciones. Muy bien. Y las palabras, pero ahora se traducen de una forma distinta, ¿sí? O sea, las bendiciones son tales, las maldiciones de hecho ya son diferentes. Y yo pienso de que muchas veces uno, tal vez por lo mismo de que tal vez uno lee la palabra y la lee, no sé, lee Deuteronomio, lee números, pero muchas veces las personas
o uno mismo no son capaces de trasladar las cosas que están diciéndose y trasladarla al tiempo actual. Porque, por ejemplo, pasa mucho eso, yo lo he visto, que hablando sobre el tema de las maldiciones, cuando una persona, por ejemplo, nosotros vemos que le pasa a algún problema de salud, le pasa algún problema en el trabajo, algún problema en la casa, algún problema en el barrio con el vecino, etcétera. Muchas veces la gente no lo traduce que realmente están haciendo cosas que en base a la palabra de Dios no son correctas y eso a su vez acarrea consecuencias negativas, pero las personas no lo traducen así o tal vez le están yendo bien en alguna circunstancia, algo positivo en su vida, pero no lo traducen a que Dios me está bendiciendo. No, ellos están diciendo, no, soy tremendo, soy lo mero bueno, pero hablando del yo, no metiendo a Dios en la ecuación cuando debería ser así. No sé si lo miras de la misma manera, Silvio, o Claro. Y diferente. te voy a decir por qué es que pasa eso. Por el espíritu de Grecia. Así se llama en guerra espiritual. El espíritu de Grecia, ese nombre lo tiene lo que es el humanismo, el intelectualismo sin Dios, ¿verdad? Porque no estoy hablando que es malo ser intelectual, pero lo que es malo es que lo intelectual, que vos creas que lo intelectual va a superar a los preceptos de Dios, nunca. Eh, y mucha gente dice, digamos, no, no me estés hablando ni de Dios ni del diablo. Son cosas que pasan, porque son lógicas, dice. Porque pasó, la vida es así relativa y esa es la mentira más grande del diablo. Nada es relativo. Muchas de las cosas que le suceden a las personas es por lo que sembraron. Es por lo que sembraron y lo están cosechando. Y muchas veces no se le atribuye a Dios o al diablo, al bien o al mal, sino que ellos dicen, pasó, así fue mi vida, pero ellos en su ignorancia dicen eso. Eso no significa que la ley de Dios no se va a cumplir. Ahora, Así es. algunas cosas también, y quiero aclarar, no son cosecha ni siembra, simplemente son pruebas, ¿sí? Pero cuando vos ves una constante ruina en una persona, constantes problemas, es decir, um, digamos un ejemplo, vamos a ver una persona que se mete al alcoholismo, por dar un ejemplo. El alcoholismo, el alcoholismo lo lleva a adulterar, a tener amante, a no llevar dinero a la casa. Entonces esta persona anda caminando en un camino fuera de la bendición de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder? Maldiciones. Maldiciones, literalmente. El diablo tiene legalidad para atacar y después la gente, cuando ya no aguanta, le echa la culpa a Dios. Y ahí se cumple el proverbio, porque el proverbio dice esto: el hombre tuerce su camino y luego se grita contra el Señor, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre mismo hace que su vida se desbarate, se haga un desastre, y cuando ya hay que echarle la culpa a alguien, viene y queda viendo al cielo y dice, por tu culpa, al Señor. Y entonces el Así es. Señor, yo a veces digo, Ahorita, ¿qué pensar el Señor cuando decía, hey, este me está echando la culpa a mí, cuando el que fabricó su de él destino mismo. fue Él? Entonces, eso muchas veces la gente hoy piensa así y por ignorancia de la palabra. La ignorancia. Al conocer la palabra de Dios te va a decir, yo no te estoy diciendo que si vos obedeces la palabra de Dios, toda tu vida no va a tener un solo problema. No. Lo que sí te estoy diciendo es de que cuando vos obedeces la palabra de Dios, dice la palabra que aunque vengan problemas porque es un mundo caído, la bendición no se va a apartar de vos. ¿Ya? ¿Y Amén. qué es la bendición? Que tu familia va a tener pan en la mesa. Siempre vas a tener una casa, es decir, tu familia va a estar unida, vas a tener tu esposa, vas a ser bendecido, vas a pasar por luchas, claro. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Vos vas a ver que al Amén. final, el impío pasa por problemas, sí. El justo también, sí. El problema es que el impío termina mal, el justo nunca termina mal. ¿Ya? Amén. Los dos van a pasar por bendiciones, también por desventuras, pero vos vas a ver la diferencia de un hombre con la bendición de Dios por obedecer la palabra y un hombre que está bajo maldición por pecado. Y eso se ve siempre, hermano, eso se ve siempre. Vos solo tenés que echarle un vistazo a la vida, a las personas, y sin decir nada, vos vas viendo cómo la palabra es totalmente real. Así es.
Sí. Sí. No, ahorita sí, al inicio de tu comentario, Silvio, cuando decías un intelectualismo sin Dios, me acordé de Oppenheimer. ¿Tú sabes quién es Oppenheimer, verdad? Fue El periodista. no, fue bueno, hay un Oppenheimer que es periodista, pero Oppenheimer es el apellido de el científico que fue el director del proyecto de la bomba atómica, el proyecto Manhattan. Ujú. Entonces no sé por qué no sé por qué me acordé de eso. Aprovechando de esa parte, Silvio, por ejemplo, porque eso me lo habían preguntado casualmente. Nosotros sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en Hiroshima y Nagasaki, con el tema de las bombas atómicas. Ahora bien, me preguntaba a alguien, eso que les pasó, eso que pasó a Japón como país, tiene que ver, por ejemplo, con las cosas que hizo Japón en la guerra. Por ejemplo, Silvio, te voy a poner un ejemplo. No sé si has escuchado sobre creo que es 612, la brigada, en la división 612 del ejército japonés. Entonces, ¿se ha escuchado esa historia? No. Bueno, para no hacértelo larga, pero para poder verlo del punto que te quiero preguntar es lo siguiente. Los japoneses, los científicos japoneses, querían hacer una serie de experimentos sobre el cuerpo humano. Por ejemplo, qué tanto puede resistir en frío el cuerpo humano, qué tanto puede resistir en calor, qué pasa si mezclamos tales enfermedades en un cóctel y cómo reacciona el cuerpo humano, esta arma química, este explosivo y todo. Entonces, el ejército japonés hizo todos esos experimentos. Vos ves, por ejemplo, en esos programas norteamericanos que uno dice que sale abajito, el cuerpo humano aguanta tantos grados Celsius antes de entrar en ebullición, o el cuerpo humano antes que se le congelen los dedos tienen que soporta hasta tanta temperatura bajo cero. Vos lo has visto, en programas científicos salen esos comentarios. Claro. Toda esa información la obtuvieron a través de hacer experimentos en prisioneros chinos. Ya. Imagino. De hecho, Sí, eso me imaginé que me iba a decir, agarraban a los chinos de ratón de laboratorio. exacto. Por eso la gente de esos dos países pues no se llevan bien, pues en general, por ese problema que se dio. Entonces a mí me preguntaban, eso a nivel de naciones, eso también se da, o sea, los países que realizan eso, les llega después esa consecuencia. Totalmente, absolutely, dicen los gringos. Así es. Recordemos que Japón hoy en día ha cambiado mucho, pero Japón Sí, de los 40 era fascista, era el país más fascista en Asia. Japón siempre fue cruel con los chinos y con todos los demás, ¿verdad? Es decir, ellos tenían un asunto de creerse superiores a cualquier raza asiática. Y la gente se pregunta muchas veces. no, y eh, norteamericana también. sí, 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 sí. Es decir, estaban los aliados y estaba el grupo de los fascistas, que era Alemania, Italia, Japón. Era Mussolini fascista, los otros nazis, y Japón era el fascista del Oriente. Entonces, sí, ¿qué pasó? Preguntémonos qué tan cruel fueron los japoneses con los chinos. El que ha visto Ip Man, una de las películas de Ip Man, no sé si la has visto, Sí, ese es de artes marciales. Hay una parte ahí donde el ejército japonés llega a China y los humilla de muchas maneras. Entonces, la Biblia dice que vos estás sembrando para el futuro. Entonces, tanto en las naciones como en los individuos, dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, yo te voy a decir, las naciones como en los individuos, las civilizaciones cosechan como las personas naturales. Y eso es bíblico. Mira Egipto, 400 años esclavizando a los hebreos, le mataron a los primogénitos a los judíos para el tiempo del nacimiento de Moisés. ¿Y cómo cosecharon? Vino el Señor y la última plaga fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Entonces, ¿por qué Dios tuvo la última plaga de Egipto? Fue que murieron todos los primogénitos, porque ellos mataron a los primogénitos de los hebreos hace 200 o 300 años. Entonces, ahí está un ejemplo bíblico de cómo las civilizaciones
también pueden sembrar y pueden cosechar como las personas privadas, individuales. Entonces, en la vida uno debe entender de que Dios pone el camino de la bendición y el camino del mal, obviamente, trae la maldición, y que Dios quiere que elijamos el bien. Dios no es un Dios, y hay que explicar esto, porque yo ahora estoy predicando mucho en TikTok y un montón de gente que tiene a Dios como el verdugo de los siglos. Ya, como que Dios es aquel hombre que tiene un látigo bañado en vidrio molido y le va a dar a quien él quiera, a quien le caiga mal. Y no es así. Dice la Biblia que el Señor es amor. Dice el libro de Isaías, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? ¿Acaso si él no se convierte, no le daré vida? Dice. ¿Acaso yo quiero que muera el hombre? Dice, el hombre si busca justicia, ¿acaso no vivirá? Claro que vivirá, dice. Porque Dios es un Dios de amor, pues. Dios es un Dios, claro que él es justicia, porque si no, no fuera un Dios santo. Pero si vos buscas, si vos confías en su palabra, vos vas a ver lo que es el amor de Dios y la protección de Dios y la bendición de Dios. Ya, pero si te vas sin Dios, no es de que Dios te dice, te voy a destruir, no, porque vos podés ir haciendo el mal en la vida y Dios todavía no se mete inmediatamente. Es decir, vos podés cobrar largo. Vos sabes que muchas veces los malvados cobran largo, cobran años. Es más, hasta pues se pueden hacer ricos porque el diablo los enriquece. Así damos, ese Pablo Escobar, ¿cuánto tiempo azotó Colombia? Todos los 80, toda la década de los 80, y era el sexto hombre más rico del mundo por muera droga. ¿Cuánta gente mató? Pero eso no significa que Dios no lo va a juzgar, porque siempre viene el juicio ante la maldad. Entonces, muchas veces el hombre cobre y Dios espera, porque dice la palabra que Dios dice es lento para la ira, paciente el Señor y grande en misericordia. Pero cuando se enoja, como decía mi abuelita, agarrate papito, porque cuando se enoja viene la coyunda. Ya, entonces, pero el Señor, la voluntad de Dios no es castigar al hombre. La voluntad de Dios es que el hombre viva con Dios en una relación donde Dios lo bendiga y cada día enseñarle más cómo es Él para que lo conozcan, para bendecirlos. Pero sí, eso que vos decís de Japón, Alemania, yo tuve dos personas alemanas, dos muchachas misioneras, luteranas, y fuimos un día, Ezequiel andaba ese día, Ezequiel, vos lo conocés de Sana, y fuimos a comer a Burger King y salió el tema de la Segunda Guerra Mundial y las alemanas se pusieron incómodas, eran dos jóvenes, dos muchachas, y se pusieron incómodas porque a ellos les quedó ¿qué diríamos? Una vergüenza, y estamos hablando de generaciones que no vivieron eso, pero ellos quedaron con una mancha de lo que sus ancestros hicieron, y una vergüenza que ellos ni siquiera quieren hablar de eso. Entonces siempre hay una cosa que queda después del pecado, si no venimos a Cristo, ¿verdad? Pues si venimos a Cristo, Dios lo limpia todo. Así es, así es. Hay un problema así, Silvio, por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema de Egipto, de todo lo que pasó, y bueno, yo soy bastante estudioso de ese periodo, la edad de bronce tardía. Casualmente, estoy leyendo un libro muy interesante que se llama 1177 antes de Cristo, el año en que el mundo se derrumbó, así se llama. Y ¿qué es lo que sucede? La gente piensa, los tiempos antiguos pasaron hace miles de años. Y yo leo ese libro y lo miro tan actual, Silvio. O sea, cómo era la gente, qué pensaba, qué se hacía, cómo comerciaban, hacían esto y todo. Lo miro tan actual. Bueno, vos lo sabés bien y yo lo sé bien, pues, qué hacían las civilizaciones antiguas, que decían respetar la vida humana, pero no la respetaban. Y al final ese mundo se derrumbó de una manera tan estrepitosa que uno dice que todo el peso de su juicio cayó sobre él. Y uno dice, está pasando otra vez, va a venir de nuevo, va a llegar, solo que esta vez pues ya va a ser algo un poco más definitivo, Silvio. Así es totalmente. Las civilizaciones de antes es lo que estamos viendo hoy.
Es lo que estamos viendo hoy. Me acuerdo un día, me estoy acordando ahorita un día que era octubre, el día de la grasa, y había mucha gente que había una pelea en un chat entre españoles y latinos, y que ustedes vinieron a decapitar aztecas, mayas, incas, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y es cierto, ¿verdad? Venía la maldad de Europa. Sin Venía a embargo, conquistar, venía a conquistar, ¿no? hasta que una persona de ahí, y yo me dio risa porque en eso yo estaba pensando, dijo, pero ustedes creen que ustedes eran angelitos, dice, si ustedes sacaban el corazón del pecho para sacrificarlo a los demonios, y, Sí, y había es verdad, canibalismo, sí, había y es verdad, canibalismo, sí, y era canibalismo, sacrificios humanos, rituales para sí, invocar demonios. Los Nephilim estaban en esos imperios, porque ahí están dibujados, ahí estaban los Nephilim, porque los Nephilim llegaron a todas las latitudes del mundo. Ya, entonces uno dice, ay, los españoles vinieron con el mal. No, todo estaba mal, tanto en los indígenas como en Europa, todo estaba mal. Y que todo estaba mal. Dios usó de que el imperio español, inglés, francés vinieran a América. Él lo permitió para sus propósitos eternos, con el fin de que el evangelio llegara a todo el mundo. Pero Así es. entonces sí, hoy en día igual, hoy en día se está haciendo, ya va a empezar el asunto de los días de Noé, ya está empezando. Sí, El, el, el problema medular de los días de Noé era perversión genética, pervertir el ADN. Hoy ya empezó eso otra vez. Ya empezó. Ya viene la inteligencia artificial, ya viene la decodificación del ADN, ya viene el anticristo. Estamos viviendo tiempos históricos, escatológicamente hablando, porque los días de Noé, lo que es la homosexualidad, la sodomía legalizada, masiva en el mundo, todo esto es los días de Noé. Ya, entonces cuando vos decís, me parecen los tiempos, estamos viviendo exactamente lo que pasó en aquellos tiempos, en el prediluvial. Y eso nos indica que el Grey de Gloria ya está muy cerca a volver. así es. Así es, Silvio. Ni más ni menos, Silvio. Así El lo problema es estamos que viviendo. después, el problema es que después uno dice, no me parece tal cosa, y ya, intolerante, ya después nos van a perseguir, nos van a callar, No, no. Hay mucha va a gente ser un también, problema. exacto, y hay mucha gente que tiene a Dios como un sádico. Mucha gente odia a Dios del Antiguo Testamento, que cómo es posible, pero es que ellos no, el problema del hombre es que ellos creen tener la justicia y la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y eso solo Así lo es, tiene Dios. Solo Dios así sabe es. lo que es bueno y lo que es malo. No me das que hoy en día el hombre anda diciendo de que de los géneros binarios, de las mujeres casadas, eso es bueno. ¿Cómo va a ser bueno eso? Eso es aberración ante Dios. Entonces, y ellos no saben la maldad que había en ese tiempo para que Dios actuara así. Es decir, Así es. para que Dios actuara así, de eliminar naciones enteras, hermano, tendrías que entender lo que se hacía en este mundo y a qué nivel de sadismo se llegaba a este mundo. Y ahora, no podemos juzgar nosotros a Dios por sus designios. Ahorita todo el mundo anda hablando de lo que pasó en Brasil, del presagio, que no lo has visto, ahí ha salido mucho el asunto de que en un carnaval se burlaron del Señor y que vino una inundación y está muriendo un montón de gente en Brasil. Pero, ¿qué pasa? El Señor necesita que el hombre se aleje del mal, porque el mal y Dios no cohabitan juntos. Para que vos sigas a Cristo, Dios te dice, arrepentite de tu vida de maldad y seguime, que yo te voy a llevar a la bendición, pero ya no puedes ser socio del mal, ya no se puede, por mucho que cueste, porque la carne te va a decir sí, la carne te va a decir, eh, mira pornografía, la carne te va a decir, hacerle la maldad a la carne te va a decir, todo eso te lo va a decir la carne, pero dice la palabra que nosotros estamos entregados a morir a eso todo el tiempo, para que vivamos la vida de Cristo. Nosotros debemos morir a nuestros deseos pecaminosos, arrepentirnos y en oración entregarlo para que después nos levantemos en vida de Dios. Esa vida sobrenatural de Dios trae la bendición de Dios porque Amén. estás viviendo como Cristo, es decir, no como Cristo, Cristo es perfecto, pero estás por lo menos siguiendo lo que Cristo mandó. Tenés una lucha contra el pecado, a pesar que pecas a veces, tenés una lucha contra el pecado. Entonces eso empieza a Amén. traer la bendición del Padre a nuestra vida. Amén.
Sí. Amén, Silvio. Y es bueno esta parte final que estás comentando, porque realmente uno debe entender de que todo lo que uno hace, sea bueno o sea malo, tiene una consecuencia. Y Dios, en su sabiduría, en su amor, ya nos dejó todo eso ya en su palabra. Ha mandado a sus profetas, ha mandado a sus predicadores, a sus pastores, y uno ya a estas alturas no puede decir, no sabía, Sí, nadie me no, dijo, imposible, ya no se puede, ya no, está ya no. por todos lados lo que está conforme a la palabra de Dios y lo que no está conforme a la Sí, palabra de Dios. ya no se puede. Y ya no se puede. Y hay otra cosa que hay que entender. Nosotros los creyentes podemos pasar persecución. ¿Ok? Eso es normal. La persecución. Yo he tenido que dejar a gente que creía que era mi amigo por Cristo. Muchas veces hay gente que nos quiere hacer daño o nos hizo daño en algún momento y que tu carne no se va a querer vengar. ¿Acaso el cristiano no siente sentimientos de venganza? Claro que sí. ¿Cómo no la va a sentir si es un ser humano? Pero ahí está el punto, que eso es la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es cargar la cruz? Dice la palabra, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Está hablando de que aunque tu carne se reviente por hacer el mal, vos venís y decir, ayúdame Señor, y en oración vos debes de perdonar y dejarle la venganza a Dios, porque Dios va a hacer venganza. Ese es un tema que hay que hablarlo siempre. Hay un tema que se llama el perdón y la venganza. Muy bueno para tocarlo un día en podcast. Pero la venganza, Dios va a traer venganza sobre el mal. Siempre. Eso ni lo dudé. Es más, yo le digo algo a la gente siempre. No, si alguien no deja nada sin cobrar, ese es el Señor. Pero Dios necesita que nosotros no nos llenemos de rencor y perdonemos. Dios necesita que nosotros sigamos la palabra porque este mundo se va a destruir. Y lamentablemente, esto es duro decirlo, pero cuando mucha gente, millones, hablo de millones, no estoy hablando de miles, van a morir. Eso lo dice la Biblia. Mucha gente no se va a ir al cielo, Carlos. Es decir, la iglesia, ¿cuántos seremos los cristianos en el mundo? Habrá un censo mundial, desde China, todos, tal vez somos millones, obviamente, debemos de ser millones, pero la cantidad de gente que no está en Cristo son millones de millones, millones de millones. Y esa gente, lamentablemente sin Cristo, va a morir. Eso es lo que dice la Escritura. Es duro decirlo, pero se van a entregar al anticristo, se van a marcar y es el final, lamentablemente. Ahí ya no hay esperanza, pero ese es el mundo que se está viviendo, ¿verdad? Mucha gente va a morir. Y eso es malo, ¿no? Mucha gente me dice, pero ese Dios es bien duro, es bien cruel. No, Dios puso a Jesucristo, ahí está la cruz, mira, allá está la cruz en el Gólgota, para que nada de esto tuvieras que sufrirlo. Allá está para que tuvieras eternidad por gracia, sin que vos hicieras nada. Lo que pasa es que vos rechazás la cruz, eso es lo que yo le digo a la gente. Cuando vos rechazás el sacrificio de Dios, ese es el infierno. Porque ya, imagínate esto, Dios santo y poderoso, que no necesita que nadie lo mate, se dejó matar. Se dejó matar en una cruz para que vos tuvieras pase libre a la eternidad con Él. Imagínate clase de amor. Entonces dice, Dios es malo. No, ahí está la cruz. Lo que pasa es de que vos rechazás la cruz. Ese es el problema de la humanidad. Que la humanidad rechaza la cruz y por eso serán condenados si no se arrepienten. Sí, es Silvia. No, y realmente sí, nosotros tenemos las consecuencias para la obediencia, las consecuencias para la desobediencia, y está la palabra de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Escudriñar la palabra, buscar del Señor y entender de que todo lo que nosotros hagamos tendrá una consecuencia. Amén. Y Así es. bueno, ya estamos a la hora del podcast, ya finalizando. No me queda más que agradecerte, Silvio, por la oportunidad. Creo que fue bastante informativo, bastante bueno el podcast. Muchas cosas se abordaron, muchos temas, muchas dudas también saliendo de las mismas. Y agradeciendo siempre el espacio a Radio y Televisión 7 Estrellas de David, agradeciendo el espacio a Torre Fuerte de Oración, Pastora, bendiciones. Y siempre nosotros estamos acá en el programa Antorcha de la Verdad, buscando precisamente ser esto, una lumbrera
un elemento donde podemos nosotros difundir Bueno, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación y los beneficios de la obediencia y cuáles son las consecuencias por tener una vida en desobediencia alejada del Señor. ¿Ya? así Bueno, es. ya más que despedirme, Silvio, Saludos y también le gracias por mandamos todo el saludos mensaje. de Iglesia Transformación de Nicaragua, ¿verdad? Nuestro ministerio que está en el Claro que sí. kilómetro 9.4, carretera Masaya. Les bendecimos y gracias por oírnos. Bueno, Gracias, amados hermanos, hermano Silvio, hermano por Carlos, Dios me les bendiga. Sea el Eterno bendiciéndoles de una manera sobrenatural. Somos Radio y Televisión 73 de David, transmitimos en vivo desde Managua, Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, del fuego y el avivamiento a las naciones. Estamos desde el centro de Centroamérica dándole la gracia, la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Nos despedimos de usted, pero no de la presencia del Señor. Les dejamos con alabanza para que nos gocemos Amén. en el Señor.